¿Qué está pasando en Níger que es tema obligado porque puede provocar una reacción en cadena que involucre a las grandes potencias? Bueno, Iván Gatón nos va a explicar de inmediato. Bueno, lo primero es ver que en Níger estamos viendo el referente de un nuevo giro en la geopolítica mundial. En síntesis, Níger nos está presentando el nuevo escenario caótico del multipolarismo en las relaciones internacionales. Los actores que estamos viendo en Níger ahora mismo, como por ejemplo Rusia, donde la gente sale con banderas rusas, donde países como Mali o Burkina Faso, que vienen de golpes de Estado, dicen que van a apoyar a Níger en caso de que haya cualquier invasión de parte de los países de la CEDEAO, es decir, de los países del África Occidental. Eso nos indica de que ya la hegemonía que tenían antiguas metrópolis, como es el caso de Francia, que más del 20% del uranio que necesita para su energía, porque Francia es un país que es más competitivo, porque el 70% de su energía viene de la energía nuclear. ¿Dónde está el uranio? Está allí en Níger. Ahora, ¿quién está ya acercándose, haciendo inversiones en un país que tiene una gran cantidad de minerales? Es un país de más de 300.000 kilómetros cuadrados. China. Entonces, si miramos, tanto China como Rusia, de una manera u otra, ambas van a la par. China, que tiene muchos años ya en la zona. China tiene una incidencia en el África que ustedes deberían sentarse a revisar. Nadie tiene tanta influencia en el África como la tiene China. Entonces, por el otro lado, Rusia utiliza el grupo Wagner, lo vemos en el caso de Sudán, que recientemente hubo un golpe de Estado, y es un país mucho más grande, a pesar de que lo dividieron en dos. ¿Y quién está allí? Están los rusos con el oro, están los rusos buscando petróleo, con el grupo Wagner. Del otro lado, ver que Occidente necesita materias primas fundamentales. En geopolítica, lo que vemos es la rivalidad por los recursos. Entonces, ¿dónde hay una gran cantidad de recursos fundamentales para la industria automotriz, para la industria energética? Por ejemplo, petróleo, gas. Eso está allí en África. Pero si Rusia y China deciden, a partir de que la guerra de Ucrania acerca o pone más a Rusia en las manos de China, que necesita todos esos recursos, vemos entonces que grupos golpistas, porque esto no podemos pasarlo por alto, en cualquier conflicto bélico, como decía el corso Napoleón Bonaparte, para una guerra lo primero que yo necesito es dinero. Es decir, la gente que dan un golpe de Estado necesitan recursos para habituallamiento, para armas. ¿Y quiénes están detrás de esos golpistas para que puedan mantenerse en el poder? ¿Quién les da el aliento para que se rebelen en contra de sus antiguas colonias? Hay que ver esto en el contexto de un mundo que nos ha tocado a todos nosotros, un mundo en cambio. Es decir, es una nueva geopolítica multipolar, impulsada por una China que entiende que hay un espacio que ellos necesitan. Pero en el caso del África, y esto hay que decirlo, ¿por qué son tan simpáticos y tan agradables los rusos? Porque si ustedes miran todo el África, ustedes van a ver que las divisiones que hay en las fronteras no son fronteras naturales, son fronteras artificiales. Hubo un congreso que se llamó el Congreso de Berlín, donde las colonias europeas en la década de los 80 del siglo XIX, 1884, se sentaron con el mapa en mano y el señor Aneudis quería río. Tú quieres un río para ti. Y eso hicieron los franceses y los ingleses y los alemanes. En esa división hay un caso muy emblemático para que entendamos
el por qué, digamos, incluso un poco ese resentimiento, ese estigma que tiene, por ejemplo, esa Francia colonial o que tienen los belgas, es que hubo un rey belga llamado Leopoldo, que en esa repartición, él dijo, pero yo quiero una finca personal para mí. Y le dieron lo que hoy es la República Democrática del Congo. Hay dos Congos. Hay un Congo que es el Congo Brazzaville, que es el Congo francés. Está en la costa del Atlántico. Y hay otro Congo que es la República Democrática del Congo, que tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Y junto a Venezuela son de los países que tienen todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Es decir, que ahí no falta nada. En ese Congo, al rey Leopoldo se lo regalan o se lo adjudican. ¿Y sabe los números más conservadores de cuántos congoleses murieron que le cortaban las orejas, le cortaban los brazos? Porque ahí llegó la fotografía y pudimos ver las fotografías. Más de 3 millones de congoleses murieron a mano de los belgas. Por esa ignominia, algunos países presionaron y el rey Leopoldo, en su magnanimidad, decidió darle a los belgas lo que era su antigua finca. Luego, cuando viene todo el proceso de descolonización, para que comprendamos por qué la cercanía con China, por qué la cercanía con Rusia y por qué la cercanía con Cuba. El diplomático que quiera tener buena incidencia en África tiene que hacer contacto con los cubanos. Y sobre todo en la parte de Sudáfrica y Namibia. Y es por lo siguiente. Cuando en toda esa zona comienza el proceso de descolonización, lo que hacen los americanos, es decir, a los ingleses y a los franceses hay que quitarles esas antiguas colonias. Pero fueron tan despiadados en ese proceso, y ahí estaba el tema de la Guerra Fría, que cuando en el caso del Congo, un hombre como Patricio Lumumba llega al poder, afecta entonces los intereses de ese mundo europeo, pero apoyan a alguien que se llama Mobutu. En esos tiempos se llamaba Zaire, pero el nombre no era Mobutu, era Mobutu Sese Seko Nyebendu Wasabanga, pero siempre esos nombres se reducen para que la gente no se confunda. Ese dictador se mantuvo ahí por décadas sin ningún problema. Y aquí viene lo de Cuba. El Che, en esa visión que él tenía, como le dijo un hombre gran conocedor del poder, como era Gamal Abdel Nasser, el egipcio, cuando se enteró que él se fue al Congo en el año 1965 y se cambió el nombre. En el Congo él se llamaba Tatú. Le dice, tú te creías Tarzán, porque él fue al África con la visión de que él iba a dirigir a esos negros que estaban ahí. Fidel le dio más de 200 soldados, todos negros, pero negros cubanos, que no tenían que ver nada con los grupos étnicos que estaban allá. Y ahí había un hombre que tuvo problemas con el Che y que el Che tuvo que irse, que es el presidente Laurent Kabila, que luego es eliminado y hoy su hijo es el presidente del Congo. El Congo es fundamental porque en la frontera del Congo, la zona de Ruanda que está ahí, es donde se produce dos minerales que son fundamentales para la industria tecnológica, sobre todo los celulares, la columbita y la tantalita, el coltán. Entonces los cubanos no se quedan ahí. Fidel es el que desarrolla una operación que se llama la Operación Carlota. Y es que Fidel decide comenzar a enviar soldados cubanos para ayudar en la independencia de Angola. Había una guerra entre, estaba el MPLA, estaba Johan Savimbi, que estaba apoyado por Occidente, que el presidente Reagan le dijo, ¿qué usted necesita? Y él dijo, misiles Stinger, que son los mismos misiles que le dieron a los afganos en contra de los rusos para que eliminaran los tanques. Los cubanos ayudan de manera tal a los angoleños que llegan hasta Namibia. La independencia de Namibia, que había sido
una colonia alemana, se debe a esos cubanos. Pero por el otro lado, les digo todo esto porque la persona que estuvo en las negociaciones para estos temas, el comandante Risquet, como a mí me interesaban estudiar esto, y hay un profesor de Georgetown que es una eminencia en los temas latinoamericanos, pero también en ese tema de la incidencia de Cuba en todo ese proceso, que se llama Piero Gleijeses. También converso con Piero Gleijeses, a quien la Universidad de Georgetown le publica un libro. Los cubanos pusieron como condición para retirarse de esa zona de Namibia y que iban camino a Sudáfrica la liberación de Mandela. De ahí viene el acontecimiento de que ustedes vieran a Obama cuando muere Mandela al lado de Raúl Castro. Entonces, esa incidencia viene porque los cubanos, toda esa élite que son médicos, que son profesionales, los cubanos los recibían para prepararlos. Y por eso también la incidencia incluso también en la música. En ese mundo del África, los recuerdos de Europa no son los mejores. Son los recuerdos de la opresión, del colonialismo, pero no el colonialismo que tuvimos en América con los españoles. No. Era un colonialismo totalmente exclusivo. No se hacían carreteras para que una ciudad se uniera a otra. No, es de dónde se podían extraer esos recursos y simplemente sacarlos y sin nadie que estuviera preparado. Pero hay que agregarle algo a Neudis, a todo esto. Y es una reflexión importante. El mundo no se evalúa desde la perspectiva de nuestro cosmos, de nuestra mente, de lo que tenemos como valores. Uno de los grandes inconvenientes en el África es usted comprender las diferencias étnicas. Cuando la OTAN decidió preparar algunos ejércitos, por ejemplo en Mali, se da cuenta de que el que era capitán no podía mandar al que era cabo o recluta de una etnia, por ejemplo, bámbara, porque el hombre, aunque fuese capitán, no era bámbara. Y cuando una gente se presenta, lo primero que dice es, yo soy, por ejemplo, fulano de tal, para no citar nombre, pero yo pertenezco a tal tribu. Y ahí fue que los europeos entendieron cuando les decían, no, pero ahora el batallón que está aquí es el batallón del León. ¿Cómo que el batallón del León? No, porque este batallón va a tener la misma fiereza del león y este va a ser el batallón del elefante, pero hay que llamar al ministro al ministro de defensa, para hacer como una especie de bautizo. Entonces nosotros en el mundo occidental que llegamos a ver a ese mundo africano, no lo entendemos en esa diversidad y sobre todo con un pasado que es muy reciente. Las independencias de esos países fue ayer en el 1960 y que ellos han visto que sus recursos simplemente, aunque tengan oro, se van ¿a dónde? Se van a Europa, se va a Estados Unidos. ¿Cuál es en Níger el ingreso per cápita? Son $624, pero con el otro elemento que mensuales. Anual. Las esperanzas de vida no pasan de 60 años. Por eso cuando usted va, por ejemplo, a Marruecos, usted va a ver que hay gente que vienen desde hace 3 meses desde el África subsahariana caminando para ver si cruzan Ceuta o Melilla, porque ¿qué esperanza tienen en países donde hay una explosión demográfica grandísima? Promedio de partos de una mujer, 7 muchachos. Entonces usted tiene una población de 20 millones donde más del 50% tienen menos de 20 años, pero están desempleados. Y aquí viene el otro elemento, que llegaron los fundamentalistas musulmanes. Y ahora en toda la zona del Sahel, e incluyendo Nigeria, que tiene a Boko Haram, donde hay desempleo, donde la gente no tiene esperanzas, ¿a dónde se va a ir? A esa religión musulmana, pero en la perspectiva fundamentalista. Entonces, para el mundo occidental se le ha creado una encrucijada.
Esto es, señores, la desgracia de vivir en un cambio de época donde se están pasando facturas de acontecimientos que no hace mucho tiempo que discurrieron. No se diga más, hasta aquí esta disertación del profesor Iván Gatón. Gracias a ustedes por llegar hasta el final de esta disertación. Nos vemos en el próximo capítulo.